Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo, un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por mi Facebook, Dilbani Bicho, y por mi canal en YouTube, el Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes, ya que el que nos llamó de las tinieblas su luz admirable. Muchas gracias a Dios por este día de vida y que me permitió irme a congregar, y espero que todos hayan podido gozar en el Señor este día domingo en sus respectivas congregaciones. Espero que haya sido un día lleno de su gozo, lleno de su paz, lleno de una hermosa comunión con Dios. Espero que se hayan podido gozar en el Dios de nuestra salvación y que hayan salido de sus congregaciones llenos de Él y de su bendición, que es la que enriquece, y no haya tristeza con ella. Bueno, hermanos, le pido a Dios también que sea guiándome en la predicación de su palabra, de su evangelio. Le pido que sea Él ayudándome a predicar la porción que me corresponde hoy. Y le pido a Él que sea hablando a través de mí, para que yo no hable de lo que yo sé, de lo que yo entiendo, de lo que yo creo, sino para que yo hable el evangelio con verdad y verdad, porque así es que Dios se va a glorificar, y así es que Dios envía bendición y vida eterna a través de su palabra, a través de su verdad, que es la única que puede hacer libre al hombre. Se lo pido todo a mi Dios de Israel en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hoy vamos a estar en Marcos capítulo 3, versículo del 13 al 19. Pensaba hacerlo un poco más largo, pero no sé si me vaya a extender mucho, entonces quiero tomar solamente los 6 versículos. Eso, Marcos 3 del 13 al 19. Venimos de ver, hermanos, cómo los fariseos, hijos del diablo, seguían a Jesús para ver qué hacía él los sábados. Y cuando vieron que los discípulos de él arrancaron espigas el día de reposo, entonces le dijeron que eso no era permitido, que sus discípulos no podían hacer eso, porque la ley de Moisés dice que no puede hacer nada el sábado. Y sabemos que no es así. ¿Qué es lo que no se puede hacer el sábado? El sábado, lo que no se puede es trabajar. El sábado no se puede trabajar. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así, porque los israelitas tenían ese mandamiento de guardar el sábado, de santificar el sábado, de apartar el sábado para tener comunión con Dios, para tener comunión con la familia, para contemplar toda la maravillosa obra que Dios había hecho con ellos a lo largo de la semana. Para eso era el sábado, para que el hombre se gozara, para que el hombre descansara, para que el hombre tuviera comunión e intimidad con Dios. Pero los fariseos, hijos del diablo, habían añadido muchas cargas innecesarias al mandamiento, y lo habían hecho o convertido en algo pesado, en algo gravoso. Y dice la Escritura que el mandamiento de Dios no es gravoso. Todos los mandamientos que tenemos en la Biblia, es decir, los 10 mandamientos, son para bendición y deleite del pueblo de Dios. Son para que el pueblo de Dios viva en armonía con los hombres, con las naciones, y también con el Dios que los llamó, ¿verdad? Que los escogió, para que el pueblo de Israel tenga una comunión íntima con Dios
y se pueda deleitar en él y gozar en el Señor su Dios. Pero estos hombres, los fariseos, habían hecho los mandamientos y este mandamiento en particular, algo muy pesado de cumplir. Por eso mi Señor Jesús le dice a ellos: ustedes ponen cargas en los hombros de los hombres que ustedes no hacen nada por llevar. Era así, porque ese mandamiento nadie lo cumplía como debía, porque era imposible. Ellos habían llevado ese mandamiento con reglas que ellos le habían puesto, con cosas que ellos le habían añadido al mandamiento, algo imposible de cumplir para cualquier hombre. Y mi Señor Jesús le dice, bueno, el Hijo del Hombre es Señor hasta el día de reposo. Yo soy Señor del día de reposo. El día de reposo se hizo por causa mía, por causa del hombre. El día de reposo se hizo por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Claro, hermano, porque como yo les vengo diciendo, el día de reposo, perdón, se hizo para que el hombre se deleitara en su Dios, para que el hombre descansara de su labor, para que el hombre tuviera comunión con Dios y con su familia, no para que el hombre se afligiera, no para que el hombre fuera preso del mandamiento. Y luego vemos como mi Señor Jesús hace otro milagro el sábado, y como ya los fariseos habían visto que Jesús permitió que los discípulos comieran espigas el día sábado, estaban muy atentos y lo siguieron para ver qué hacía. Y mi Señor Jesús sanó a un hombre que tenía la mano seca el día sábado. Y esto no quiere decir que mi Señor Jesús violara el mandamiento, para nada. El día sábado se puede tener misericordia. El día sábado igual tenemos que amar a nuestro prójimo. El día sábado tenemos que ayudar a nuestro prójimo y a nuestros hermanos en la fe en todo lo que podamos, hermano. Dios no deja de ser misericordioso y bueno, porque sea sábado, hermano, Dios sigue siendo misericordioso y bueno todos los días de la semana, los 365 días del año, hermano. Entonces Jesús no va a dejar de tener misericordia de una persona que lo necesita, no va a dejar de sanar a una persona que tiene una terrible enfermedad simplemente por el motivo de que es sábado. No, Él va a mostrar la misericordia de Dios el sábado. Él va a mostrar el amor de Dios el sábado. Él va a manifestar al Padre el sábado, porque recordemos que Jesús es la parte visible de Dios invisible, hermano. Jesús es el perfecto reflejo de Dios y Él refleja a Dios todo el tiempo. Cuando Jesús hizo la voluntad del Padre todo el tiempo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días de la semana, Jesús hacía la voluntad del Padre. Si la voluntad del Padre era que Jesús sanara a ese hombre el sábado, Él lo sanó el sábado. Aleluya, gloria a Dios porque lo bueno. Y Jesús se molestó con estos fariseos hijos del diablo por la dureza de su corazón, porque Él les preguntó: ¿qué se puede hacer el día sábado? ¿Quitar la vida o darla? ¿Qué se puede hacer el día sábado? ¿Lo bueno o lo malo? Y ellos no contestaron, pero no lo hicieron por la dureza de sus corazones, porque ellos sabían la respuesta. Y mi Señor Jesús se enojó por cómo eran ellos, ¿verdad? Por cómo estaban actuando. Pero es obvio, hermano, que ellos sabían la respuesta. ¿Qué se puede hacer el día sábado? Lo bueno. ¿Qué se puede hacer el día sábado? Dar vida. ¿Qué se puede hacer el día sábado? Lo bueno delante de Dios, hermano. Tener misericordia, ayudar al prójimo, amar al prójimo, obras de misericordia se pueden hacer todos los días sin temor a que Dios te envíe un rayo porque es sábado o domingo, hermano y amigo. Amén.
Entonces, bueno, eso fue un poco lo que vimos en los videos pasados, hermanos. Para los que no han visto mis videos, más o menos eso es un resumen de lo que se ha dicho. Amén. Si quieren ver el video completo, aquí por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube lo pueden ver. Amén. Ahora vamos a leer la palabra de Dios en Marcos capítulo 3, versículos 3 al 19. Pensé en hacerlo más largo, pero por cuestión de tiempo voy a dejarlo hasta allí por hoy. ¿Okay? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Amén. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. ¿Okay? A quienes apellidó Boanerges, Boanerges, esto es, hijo de Pedro, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. ¿Okay? Okay. Gloria a Dios. Entonces, bueno, vamos a empezar como siempre, versículo por versículo, discerniendo la palabra de Dios. Después subió al monte y llamó a él a los que él quiso y vinieron a él. Ok. Después subió al monte. Después de lo que había sucedido anteriormente con la multitud a la orilla del mar. Se recuerda que en el versículo 12 a él le llevaban endemoniados, y cuando los demonios lo veían salían dando gritos y decían: tú eres, sabemos quién eres, tú eres el Hijo de Dios, decían los demonios. Y él los mandaba a callar para que no lo descubriesen. Después de eso, después que Jesús sanó muchas personas de diversas enfermedades, de diversas plagas, y que las libertaba de los demonios, ¿verdad? Luego de eso, él subió a un monte, a un lugar alto, ¿verdad? Y llamó, y dice aquí, y llamó a los que él quiso y vinieron a él. A ver, aquí, hermanos y amigos, hay que tener en cuenta algo. Dice que él llamó a los que él quiso, y quiero enfocarme un poco en el llamado. ¿Cómo hace Dios el llamado? ¿Cómo es que Dios llama a sus hijos, a sus siervos, a sus profetas, a sus ungidos? ¿Cómo es que Dios los llama? Bueno, el llamado es un llamado por gracia, hermano. Él nos llama a trabajar para Él, a servirle a Él. Él nos salva, Él nos rescata, Él nos da vida por gracia. El llamado que el Señor nos hace, el llamado que se le hizo a los apóstoles, fue un llamado por gracia. ¿Qué quiero decirle yo con esto? Que no es porque Pedro fuera el mejor de los mejores, porque no es que Pedro tuviera un intelecto, una capacidad mental prodigiosa, no es porque Pedro fuera un hombre muy rico y adinerado y fuera muy bien hablado y supiera escribir
perfectamente. Pedro ni siquiera sabía escribir. Lo que yo quiero que a ustedes les quede es que Dios no los llama a nosotros porque nosotros tengamos algo bueno. No es que Dios mira abajo en la tierra, no es que Dios miró en ese tiempo, ¿verdad? Y dijo, no, yo tengo que llamar a Pedro porque ese hombre sí que es bueno, ¿no? Ese hombre no merece esta muerte de delitos y pecados. Ese hombre merece estar conmigo. Mire, hermano, el llamado del Señor no es por mérito. No es que Él llamó a sus 12 apóstoles. Él no los escogió porque ellos fueran mejor que los demás hombres. Los apóstoles, hermanos, cada uno de los que vamos a mencionar aquí, estaban tan muertos en delitos y pecados como lo estábamos tú y yo antes de recibir a Cristo, hermano. No quiero que piensen que los apóstoles eran hombres superdotados, eran hombres super espirituales, eran hombres super sabios y por eso Dios los escogió para salvación y para ese ministerio tan maravilloso y tan fundamental que fue el ministerio apostólico, ¿verdad? No creo que tengan esta mal visión de lo que eran los apóstoles antes de Cristo. Un apóstol antes de Cristo, Pedro antes de Cristo, ¿quién era? Un pecador, al igual que tú y yo antes de Cristo éramos pecadores. Pedro, Juan, Mateo, Andrés, esos 4 pescadores que mi Señor Jesús llamó en el mar de Galilea, ¿verdad? Que estaban trabajando, Pedro echando la red al mar, capturando pescados y Juan estaba remendando las redes, ¿verdad? Esos 4 pecadores no eran mejor que cualquier otro hombre. Eran hombres que estaban muertos en delitos y pecados. Eran hombres que estaban lejos de Dios. Eran hombres que si morían en ese momento no iban al cielo precisamente, iban al infierno. Pero eran hombres que Dios, por su gracia y por su amor eterno, había amado. Sí, escuchen bien esto. Dios a sus hijos los amó en la eternidad y por ese amor los predestinó a ser hechos hijos de Dios. Vamos hermanos un momento al libro de los Efesios. Si me pueden acompañar un momento al libro de los Efesios, ¿verdad? Efesios, ajá. En el versículo 4, en el versículo 4 y 5, vemos cómo es la elección de Dios. Fíjense bien, según nos escogió en Él, esto lo está diciendo el apóstol Pablo, según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Dios nos eligió en Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios escoge a todos sus hijos. Él nos escoge en Cristo desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que Pedro naciera. Ya Cristo lo había escogido como su apóstol. Pedro no había hecho nada bueno ni nada malo, pero Dios ya lo había escogido en Cristo para santificarlo, para que estuviera santo y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, y el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por
medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Entonces vemos que la elección, tanto la elección de Pedro y de sus 12 apóstoles, es una elección movida por el amor de Dios, movida por la gracia de Dios, movida por el puro afecto de su voluntad para la alabanza de su gracia. Lo que le quiero que quede claro es: ninguno de nosotros, hermanos, incluyendo los apóstoles, merecen la salvación que Dios les ha dado. Ninguno, hermano. Ningún ser humano merece que Dios lo salve, que Dios tenga misericordia, que Dios lo ame. Nada merecemos de Dios. De Dios, por merecimiento, lo más que merecemos la ira de Dios. Pero Dios, en amor, porque nos amó con amor eterno, nos predestinó a ser hechos hijos suyos mediante Jesucristo por el puro afecto de su voluntad para la alabanza de su gracia. Y así como me eligió a mí en amor en Cristo, también eligió a Pedro y a los apóstoles. Lo que quiero que entiendan es que los apóstoles no eran superhumanos. Los apóstoles no eran ningunos supermanes, ni eran hombres mucho más espirituales que tú y yo antes de llegar a Cristo. No, los apóstoles eran hombres pecadores, hombres perversos, hombres alejados de Dios, hombres que estaban muertos en delitos y pecados. Pero así como a mí y a ti nos escogió en amor en Cristo para ser adoptados como hijos de Dios por el puro afecto de su voluntad. Eso quiere decir, por ninguna cosa que haya en ti y en mí, Él nos escogió, sino porque Él así lo quiso, ¿verdad? Asimismo, Él escogió a Pedro, a Juan, a Mateo y a todo lo que vamos a mencionar en estos pasajes por el puro afecto de su voluntad, no porque Él viera algo bueno en ellos, no porque Él viera, no, Pedro, uy, qué hombre tan bueno, Pedro, no, tengo que salvar. Ahí Dios, la elección de Dios fue por amor y por gracia, hermano. Por amor y por gracia somos escogidos en Cristo Jesús para ser adoptados hijos de Dios. Así como Dios me escogió a mí porque me ama, sin que yo tenga nada bueno en mí mismo, ¿verdad? Asimismo, Dios escoge a sus 12 apóstoles, movido por el puro afecto de su voluntad, movido por el amor eterno que nos ha tenido y movido por su sobreabundante gracia que ha derramado en nosotros en Cristo Jesús. Amén. Eso quiero dejarlo claro. Quiero dejar claro que la elección de Dios no fue por obras, que Dios tiene un remanente escogido y su elección es movida por su gracia y por su amor eterno, porque nos ha amado en Cristo Jesús. Amén, amén. Y fíjense bien, y llamó así a los que Él quiso. A los que Él quiso fue a los que llamó. Pero los que Él quiso no los llamó porque eran mejor que los demás. O sea, Él no llamó a Pedro. Él no quiso llamar a Pedro porque vio que Pedro era mejor que Juancho. No. Él lo llamó porque Él quiso, por el puro afecto de su voluntad. Porque Él, desde antes de la fundación del mundo, sin que Pedro hubiera ni siquiera nacido, ya Él lo había escogido, descendiendo de su madre, para ser apóstol de Jesucristo. Y otra vez recalco, no porque Pedro sea mejor que cualquier hombre, sino porque así lo quiso Dios. Amén. Y todo lo que Dios quiere hacer, Él lo lleva a cabo porque Él es poderoso. No hay nada que Dios se proponga que Él no pueda cumplir, ¿verdad? Que Él no pueda llevar a cabo, amén. Entonces, quiero que les quede claro que la elección de Dios fue por amor, fue por gracia, fue por el puro afecto de su voluntad,
sin nada que tenga que ver con nosotros. O sea, Él no nos escogió porque nosotros fuéramos buenos, o fuéramos lo mejor de lo mejor, o fuéramos clase aparte. Nosotros estábamos en el mismo paquete que toda la gente, muertos en delitos y pecados. Y cuando digo nosotros, incluye también a los apóstoles, porque así también estaban ellos, ¿ok? Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, ¿ok? Fíjense, mi Señor Jesús dice algo muy particular. Él dice que Dios le da autoridad sobre toda carne, pero después dice, para darle vida a quien yo quiero. Mi Señor Jesús lo dice, Dios el Padre me ha dado autoridad a mí sobre toda carne, pero después dice, para darle vida a quien yo quiero. O sea, a Jesús le plació darle vida a estos 12 apóstoles, bueno, a excepción de Judas, que nunca fue de Cristo en realidad. Judas fue una cabra infiltrada. Judas fue aquel diablo que Dios permitió que estuviera con Jesús para realizar su propósito eterno. Judas realmente nunca fue de Cristo, y ahorita vamos a hablar un poco más de él. Pero el Señor Jesús dice, sí, Dios me ha dado autoridad, el Padre me ha dado autoridad sobre toda carne para darle vida a quien yo quiero. Y Él escogió darle vida a estos 11 apóstoles. Y aquí sí saqué a Judas de ese paquete, ¿verdad? Ok, y Él dice que Él los estableció para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Ok, mi Señor Jesús escogió a estos 2 apóstoles para que anduviesen con Él, para que anduviesen con el Maestro, porque obviamente así, viendo a Cristo y oyéndolo hablar, era que ellos iban a ser enseñados. Y para predicar, y para enviarlos, dice aquí, y para enviarlos a predicar. Ok, muy importante, hermano. La función principal de los apóstoles, o en lo que ellos se centraban, y en lo que ellos hacían énfasis, al igual que mi Señor Jesús lo hacía, era la predicación del Evangelio, hermano. Era en anunciar la buena nueva. Era en decir a los hombres, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando los hebreos le preguntan a Pedro en el libro de los Hechos, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Pedro, ¿qué le dice? Bautícese a cada uno en el nombre de Jesús para que reciban el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, el trabajo más importante que tenían los apóstoles era de esparcir las buenas nuevas de salvación. Eran de ser embajadores del reino de los cielos, embajadores de paz, ¿verdad? Era de reconciliar al hombre con Dios por medio de Cristo Jesús. Porque dice la Escritura que Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, esta era la labor fundamental por la cual mi Señor Jesús escogió a estos 12 hombres por pura gracia, por el puro amor eterno que el Padre le ha tenido a estos hombres. Cada uno de los apóstoles, de estos 2 apóstoles, excepto Judas, fue escogido de antemano por el Padre para ser apóstoles del Hijo. Mi Señor Jesús lo dice: yo no los escogí a ustedes. Y uno es diablo, hablando de quién, de Judas Iscariote, que lo iba a traicionar. Entonces, ¿por qué los apóstoles están en Cristo? Porque Dios los colocó en sus manos, porque Dios se los dio al Hijo,
Porque dice la Escritura, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no la trajere, y yo le resucitaré en el día postero. Amén. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y a que viene a mí yo no le echo fuera. Entonces, los apóstoles no están en Cristo por buenos, no están en Cristo por santos, no están en Cristo porque eran lo mejor de lo mejor y Dios los escogió como apóstoles. Están en Cristo porque por el amor de Dios y por la gracia de Dios, Dios los llevó, los movió, los encaminó a Cristo para que Cristo los guardara. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos como la elección de Dios es por gracia, es por amor, es por el puro afecto de su voluntad que Dios atrae a los suyos mediante cuerdas de amor a los pies de Cristo, para que conozcamos a Cristo. Y así pasó contigo y conmigo, y pasó con los apóstoles, y va a pasar así con todos los que vamos a ser salvos y con todos los que van a estar en la eternidad. Amén. Entonces, como le iba diciendo, él lo escogió a estos 12 para que anduvieran con él, y su tarea principal o primordial o más importante iba a ser la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque bueno, sin el Evangelio nadie se va a salvar. Somos salvos por la gracia de Dios, obviamente, por el amor de Dios, como ya les comuniqué. Pero hay un medio para salvarnos, y ese medio es el Evangelio. Dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, primeramente del judío y también del griego. Entonces nadie se va a salvar sin la predicación del Evangelio. Los apóstoles no se iban a salvar si no creían en la predicación del Evangelio. Los que somos salvos, los que hoy estamos en Cristo porque Dios por su amor y por su gracia nos condujo al Hijo, pero también porque hemos creído en el Evangelio. El amor de Dios, el amor que Dios nos tiene y la gracia que Dios ha derramado en nosotros, nos ha abierto los ojos, por decirlo así. Claro, hay muchas cosas ahí, el Espíritu Santo también obra en uno, pero gracias a que Dios nos amó y a que Dios tuvo misericordia de nosotros, es que nosotros estamos en Cristo, y gracias a eso que nosotros creemos en el Evangelio, no porque yo sea bueno y sea mejor que los demás. Entonces, los apóstoles tenían como misión principal enseñar el Evangelio, anunciar a Cristo y anunciar que en Él hay reconciliación con Dios, anunciar que en Él hay remisión de pecados, anunciar que en Él hay vida eterna, anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Por eso le era necesario al hombre arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios mediante Cristo Jesús. Amén y amén. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Claro, obviamente, si ellos iban a ser los apóstoles de Cristo, Cristo los dotó a ellos, a sus apóstoles, con los mismos dones que él tenía. Claro, vemos en ocasiones como ellos fallan. Por ejemplo, cuando los apóstoles no pudieron sacar un demonio, tuvieron que ir a buscar a mi Señor Jesús, y la persona le dijo, bueno, mi hijo tiene este demonio, para hacer un poco de esto, y tus apóstoles fueron a él y no lo pudieron liberar. Y él le dijo que fue por su poca fe, y porque esa generación de demonios solo sale con oración y ayuno, ¿verdad? Entonces, hay cosas que, a pesar de que los apóstoles fueron investidos con poder, con los mismos poderes de Cristo, por decirles algo, o que Cristo le dio la misma autoridad a ellos que el Padre le había dado a él, ellos hay cosas que no la pudieron lograr hacer
mientras Cristo estaba vivo, ¿ok? Mientras Cristo estaba entre ellos según la carne. Después que vino sobre ellos el Espíritu Santo, ellos hicieron muchas más señales y prodigios maravillosos. Pero claro, mi Señor Jesús le da la misma autoridad. A lo que quiero llegar es que mi Señor Jesús le da la misma autoridad a ellos que el Padre le dio a Él, ¿ok? Para que ellos echan fuera demonios y salen cualquier tipo de enfermedad con la imposición de manos, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenían que dar estas señales para que la gente viera que Dios los respaldara, para que la gente entendiera que el mismo Dios, el Dios de Israel, que estaba respaldando a mi Señor Jesús, también los respaldaba a ellos. Jesús le delegó a sus apóstoles la misma autoridad que el Padre le había delegado a ellos. Sabemos que por cuestiones de fe y por cuestiones de esta naturaleza caída, a veces los apóstoles dudaron, muchas veces dudaron, pero ellos tenían los dones, estos dones, porque Jesús se los había dado a ellos, porque ellos iban a hacer que ellos iban a poner el fundamento de la iglesia, hermano. Ellos iban a poner el fundamento de la iglesia. Ellos y los profetas son el fundamento de la iglesia de Cristo. La iglesia cristiana evangélica es una iglesia apostólica porque está fundamentada en los fundamentos de los profetas, de los profetas y de los apóstoles. Así que para poder edificar la iglesia, Cristo tenía que delegar estos dones a sus apóstoles para que ellos pudieran hacer esta obra, amén, para que ellos pudieran llevar a cabo estas cosas, amén, gloria a Dios, para que el evangelio que ellos predicaran no solamente fuera de palabras, sino de hechos, amén. Fíjense que mi Señor Jesús le delega a ellos hasta la autoridad de echar fuera demonios. Recordemos que en los videos pasados vimos como los demonios veían a mi Señor Jesús y pegaban de grito y decía: ¿qué quiere con nosotros, Santo de Dios? Viene a destruirnos. Los demonios conocían a Jesús, conocían la autoridad de Jesús, conocían su identidad divina. Y por eso cada vez que venía Jesús gritaban despavoridos. Bueno, esa misma autoridad Jesús la concedió a sus discípulos, y también el hecho de que ya lo vimos en los versículos anteriores, como mi Señor Jesús podía sanar cualquier tipo de enfermedad. Sanó al hombre de la mano seca, sanó a la suegra de Pedro que tenía fiebre, y este mismo poder lo delegó Él a sus apóstoles. Amén. Ahora aquí vamos a comenzar a mencionar a los apóstoles. Dice a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Pedro, uno de los pescadores que él llamó en el mar de Galilea. ¿Ok? Pedro, que fue el apóstol que le dijo a mi Señor Jesús, cuando mi Señor Jesús le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, uno dice que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Ay, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro fue el que respondió: tú eres el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no se lo ha revelado carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Esto no se lo ha revelado carne, sino el Espíritu Santo. Pedro, ese mismo Pedro fue el que le negó 3 veces, y ese mismo Pedro fue el que le cortó la oreja a Marcos, y ese mismo Pedro fue el que mi Señor Jesús le reprendió y le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Ese era Pedro. Como vemos, Pedro
a pesar de que estaba con mi Señor Jesús y que iba con Él, ¿verdad? Todavía era un hombre perfecto, todavía era un hombre que tenía que seguir siendo edificado por mi Señor Jesús, todavía era un hombre que tenía su defecto, pero que estaba en el camino correcto, que estaba en la persona correcta, que creía en Cristo Jesús como su único Señor y Salvador, y que iba a ser perfeccionado cuando viniera sobre él el Espíritu Santo, iba a ser completamente transformado. Pero vemos que Simón Pedro era un hombre con muchos errores, era un hombre que siempre tomaba la iniciativa, pero esa misma iniciativa que él tomaba lo hacía errar mucho, pero era un hombre de Dios. Mi Señor Jesús oró por Pedro, dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como artigo, pero yo le he orado al Padre para que tu fe no te falte, y cuando vuelvas confirma a tus hermanos. Entonces vemos que Pedro era un hombre de Dios, era un hijo de Dios, era una oveja de Dios, con todos sus defectos que tenía, ¿verdad? Con todos sus errores que cometió, con todos los fallos que tuvo que hasta negar a mi Señor Jesús 3 veces. No era que Pedro era un hombre, negó a mi Señor Jesús 3 veces, y una de esas con maldición y juramento incluido. Entonces, bueno, vemos que estos apóstoles que mi Señor Jesús escogió no eran que lo mejor de lo mejor. Vemos que eran hombres como todos, con errores, con equivocaciones, con miedos. Cuando arrestaron a mi Señor Jesús, ¿qué pasó con sus apóstoles? Fueron dispersos para que se cumpliera la Escritura. Ninguno de ellos estuvo con Jesús en la crucifixión, excepto Juan, el apóstol amado. Entonces vemos que Dios no escogió a lo mejor de lo mejor. Dios escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte, escogió a lo necio para avergonzar a lo sabio, escogió a lo que no es para avergonzar a lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero Pedro, Simón, el que fue llamado Pedro después, ¿verdad? Por mi Señor Jesús no era el mejor de los hombres, así como el resto de los apóstoles que vamos a mencionar aquí no eran lo mejor de lo mejor. No crean que porque fueron los 12 apóstoles de Cordero era hombre intachable, no, para nada. Y Pedro que dice en su carta, en 1 Pedro 3 creo, que Dios nos guardará con su poder. A pesar de que Pedro se equivocó mucho a lo largo de su vida como cristiano, él sabía que Dios lo iba a guardar con su poder a fin de que él pudiera por la fe alcanzar la salvación que estaba preparada para él. Desde antes de la fundación, que estaba preparada para él para ser manifestada en los posteriores tiempos. Amén. Entonces, a pesar de los errores de Pedro, de los fracasos, de las equivocaciones que tuvo Pedro, que no fueron nada pequeñas, Pedro estaba convencido de que Dios lo iba a salvar, de que Dios lo estaba guardando para que él tuviera al fin de su fe la salvación completa de su alma. Amén, hermano. Entonces, bueno, ya hablamos un poco de Simón Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno. Ok, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Ok, Jacobo, hijo de Zebedeo. Jacobo era Santiago, y a Juan, hermano de Santiago, ¿verdad? Ok. Aquí conocemos más a Juan
Bueno, a Santiago también lo conocemos, pero vamos a enfocarnos un poco más en Juan. ¿Juan quién es? Bueno, nada más ni nada menos que el discípulo amado, ¿verdad?, de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué mi Señor Jesucristo lo llama discípulo amado? Porque Juan el apóstol venía siendo primo de mi Señor Jesús, venía siendo familia de mi Señor Jesús, y por eso mi Señor Jesús le tenía mucho aprecio a Juan. Por esta razón, cuando están en la Santa Cena, Juan es el que dice la Escritura que está casi recostado en el pecho del Maestro, a quien Pedro le hace señas para que le pregunte quién es que lo iba a traicionar. ¿Por qué? Porque Juan tenía mucha confianza con mi Señor Jesús. Por esto la mamá de Juan y de Santiago se atrevió a pedirle a mi Señor Jesús que pusiera a su hijo Juan a su derecha y al otro a su izquierda, o al revés, no importa el orden. Por eso, porque ellos eran familia según la carne, y por eso ella tuvo el entendimiento de decirle: bueno, mira Jesús, cuando estés en tu reino, yo quiero que tú me hagas este favor, este pequeño favor. Pon a mi hijo, pon a uno de mis hijos a tu diestra y al otro a su siniestra. Y después, bueno, ya sabemos que lo que le contestó es su mujer, no sabe lo que le pide. Y después los apóstoles, los demás apóstoles, los otros 10 apóstoles, se enojaron con ellos, ¿verdad? Y con razón. Pero bueno, gloria a Dios. Estos eran Juan, el discípulo amado, y Andrés y Santiago, hermano de Juan. Santiago también lo sabemos de él porque él escribió una de las epístolas, la carta de Santiago, donde nos habla de cosas muy importantes como mantener bajo dominio la lengua, porque es un miembro muy chiquito pero muy peligroso que está en el cuerpo, como no hacer acepción de personas, como que la salvación, como que la fe es demostrada por las obras. La salvación es por gracia, pero el que tiene fe produce obra. O sea, el que tiene fe no se queda estéril. El que tiene fe lleva frutos, y esos frutos permanecen, porque para eso fuimos llamados, para dar frutos y que nuestros frutos permanezcan. Si somos hijos de Dios, tenemos que dar los frutos de un hijo de Dios. ¿Cuáles son esos frutos? El carácter de Cristo. Tenemos que comportarnos más como Cristo, menos como nosotros. Entonces, Andrés Santiago es que dice: muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Entonces, bueno, vemos aquí a Santiago y a Juan, el discípulo amado, en el que también tiene el privilegio de ver a mi Señor Jesús transfigurado. Que, bueno, Juan el teólogo fue un gran apóstol, y bueno, fue el último apóstol con vida. Fue el último apóstol, el único apóstol que creo que murió de muerte natural. Murió de muerte natural. Fue el único que no murió martirizado, si no me equivoco. Juan, el discípulo amado del Señor Jesús. Juan, el primo de mi Señor. Juan, el discípulo amado. Amén. Y Santiago, bueno, ya vimos que es el que escribió la epístola de Santiago, y que nos dice todas estas cosas sobre cómo funciona nuestra fe, y que cómo tenemos que tratar a las personas sin excepción de personas, y también, por ejemplo, cómo tenemos que mantener el dominio de nuestra lengua, porque es un miembro muy pequeño pero muy peligroso. Amén. Por decirle algo de toda la epístola que él tiene, ¿ok? De toda la carta. Amén. A quien apellidó
Boanerges, esto es hijo de tren. Andrés, Felipe, Bartolomé. Ok, Andrés era hermano de Simón Pedro, era pescador igual que Pedro. Andrés creo que Andrés era también discípulo de Juan el Bautista. Y bueno, ya vimos en los videos anteriores cómo cuando mi Señor Jesús llama a Pedro, allí está su hermano Andrés, ¿ok? Así que Andrés era un pescador, al igual que Pedro, no era un hombre extraordinario, no era un hombre noble, no era un hombre inteligente, ni adinerado, ni muy sabio, no. Era un pescador, al igual que Pedro. 4 de los 2 apóstoles, como ya vimos, eran pescadores, eran hombres ordinarios, eran hombres tan merecedores del infierno como tú y yo antes que Cristo nos salvara. Entonces, bueno, gloria a Dios, porque ¿y por qué Dios hace esto? Para que nadie se jacte en su presencia, porque hubiera sido fácil que Dios escogiera a todos los ricos, y los ricos con su poder y su riqueza hubieran podido esparcir el evangelio más rápido. Porque claro, si yo fuera rico, un ejemplo, yo pudiera tener un canal de televisión, un ejemplo, por decirles algo, y el evangelio lo esparciría más rápido, ¿verdad?, que aquí teniendo un pequeño canal de YouTube, por ejemplo. Dios pudo haber escogido a todos los hombres ricos y el evangelio hubiera sido más rápidamente predicado. Pero ¿qué pasa? Que los hombres ricos iban a decir, pero claro, pero ¿cómo lo voy a escoger a mí? Yo tengo los millones del mundo y yo puedo hacer lo que yo quiero, porque por el dinero que yo tengo. Entonces eso es lo que quería evitar Dios, a escoger a lo peor, a escoger a lo que el mundo desechó, a escoger a los necios para avergonzar a los sabios. Era precisamente eso, era evitar la jactancia, era evitar el que yo hice esto por mi fuerza. Por eso Dios escoge a hombres sencillos, humildes, pecadores, como tú y como yo, para llevar a cabo esta obra tan extraordinaria del Evangelio, de predicar el Evangelio, como Pedro, como Andrés, hombres sin mucho estudio, hombres sin mucho conocimiento de la Escritura también. Pedro no sabía ni escribir, así que bueno, imagínense. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, fíjense, Mateo, el recaudador de impuestos, una persona que era aborrecida por su mismo pueblo, una persona que casi ni la familia lo quería, o sea, una persona que hasta el mismo pueblo de Israel la aborrecía a muerte. Mateo era casi para el pueblo de Israel tan despreciable como un samaritano. Y ya eso era mucho decir, hermano. Pero a ese fue que cogió Jesús. A ese fue que cogió el Padre. Y ese fue el que llevó a los pies de Cristo el Padre. Porque con él iba a cumplir su propósito. Para que la gente no dijera, no, escogiste a un rabí, para que la gente no dijera, porque Mateo podía ser, porque fuera muy fácil que Mateo fuera un rabí del pueblo de Israel y supiera toda la escritura. Y yo, no, pero era un recaudador de impuestos, hermano, un hombre aborrecido por Israel. No lo quería, como digo yo, tal vez ni en su casa lo quería, por el trabajo que él desempeñaba, ¿verdad? Pero Cristo lo miró a él y lo salvó a él, de entre muchos hombres de Israel, 1000 veces mejor que él. En cuanto a lo que ahora se refiere, pues, habían hombres más religiosos que Mateo, había hombres, digámoslo así, menos pecadores que Mateo, pero Cristo lo había escogido a él, el Padre lo había predestinado a él, al ser adoptado como hijo suyo en Cristo Jesús por el puro efecto de su voluntad,
para la alabanza de su gracia. ¿Y quién le dice a Dios cómo hacer las cosas? ¿Quién le da un consejo a Dios para que haga las cosas? Nadie, hermano, porque Dios lo sabe todo. Dios no necesita que nosotros le ayudemos en nada. Amén. Pero eso es algo para que tengamos en cuenta. Mateo, alguien que ni siquiera era considerado digno en su propio pueblo. Nadie, aparte de mi Señor Jesús, hubiera fiado la mirada a Mateo. Nadie, aparte de nuestro Dios, hubiera mirado a Mateo con amor. Pero Dios lo amó a pesar de lo que era. Y por eso tenemos el Evangelio de Mateo. Porque Dios amó a Mateo a pesar de lo que era. Y Dios lo restauró y Dios lo volvió hijo de Dios en Cristo Jesús. Por amor. Amén. Tomás, el incrédulo. Tomás, el incrédulo. El apóstol miren. La incredulidad de Tomás no es poca cosa. Porque los apóstoles, casi todos los apóstoles, vieron a mi Señor Jesús cuando se les apareció. Y y Tomás no estaba. Y ellos le dicen, bueno, Tomás, para aparecer un poco, Tomás, vimos al maestro. El maestro se nos apareció. Y Tomás le dice a ellos, hasta que yo no vea la marca de los clavos y meta mi dedo mi mano en el costado, yo no voy a creer en él. Yo no voy a creer que él resucitó, perdón. Hermano, si la mayoría de los apóstoles, obviamente, hermano, si eran apóstoles de Cristo, bueno, exceptuando Judas, no iban a ser mentirosos, hermano. Si 7 buenos amigos míos me dicen, Dirvani, no vais para allá porque yo vi que hay un león que mide 5 metros de alto. Y yo estoy seguro que esos amigos míos no dicen mentiras, yo le creo a mis amigos. Dirvani, se me apareció un león que es como un oso. Y si la persona que me está diciendo eso es de mi plena confianza, yo no tengo por qué dudar de esa persona. Aquí están la mayoría de los apóstoles, ¿verdad? Confirmándole a Tomás que efectivamente habían visto a mi Señor Jesús glorificado y él no cree. Entonces vemos que Tomás no era el hombre precisamente que tenía más fe. No era un Elías. Era un Elías, ¿verdad? Que tenía mucha fe. Y gracias a eso Dios enviaba fuego del cielo, ¿verdad? Que consumía a los enemigos de Elías. No era precisamente ese tipo de hombre. Tomás, era un incrédulo. Un hombre con poca fe. Un hombre que creía solamente lo que veía, un hombre que se dejaba llevar por la vista. Y mi Señor Jesús le dice, me has visto porque has creído, Mateo, pero más bienaventurado el que cree sin ver. Y así tenemos que ser tú y yo, tenemos que ser vivir por fe, andar por fe, caminar por fe, no por vista. La fe no es ver para creer, sino creer para poder ver. Amén. Y habíamos visto que ninguno de los apóstoles eran precisamente hombres perfectos, hermano. Todos tenían sus falencias, todos tenían sus defectos, todos tenían sus errores, como el de Mateo, como el de Pedro, como el de Tomás. Vamos a ver. Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y bueno, para terminar esta lista de hombres imperfectos que no merecían
la gracia de Dios, pero que por amor de Dios y por su sobreabundante gracia fueron escogidos. El mismo apóstol Pablo, ¿qué dice el apóstol Pablo de sí mismo? Que él fue escogido como apóstol de Cristo, pero él dice, yo fui como un abortivo, o sea, yo fui el último de los apóstoles, ya como un abortivo, o sea, yo fui apóstol de pura casualidad, o sea, yo fui apóstol por la voluntad de Dios, pero yo fui apóstol ya por último, o sea, yo casi ni nada, o sea, lo mío fue algo especial, dice Judas. Y Judas no, perdón, Pablo. ¿Y quién era Pablo, hermano? Antes de ser cristiano, un perseguidor de la iglesia, mataba cristianos. Le pidió permiso a Caifás, ¿verdad? A los ancianos, a los fariseos, para ir a las iglesias que estaban en otras ciudades y destruirlas y matar a los cristianos. Ese era Pablo, ese era Saulo. Entonces vemos que Dios, Jesús, no escogió a lo mejor de lo mejor, no escogió a lo mejor, hermano. Tenemos el caso del último apóstol mencionado aquí, que es Judas Iscariote, que bueno, como yo les mencioné, Judas fue el único apóstol de Jesucristo que nunca, en verdad nunca fue apóstol, no se le puede llamar apóstol porque no fue. ¿Okay? Él aparentó por un tiempo estar unido a Cristo, ser discípulo de Cristo, pero la verdad no era discípulo, porque mi Señor Jesús nunca dijo a Judas, no, Judas es mi oveja, no, Judas es mi hijo. Mi Señor Jesús se refirió a Judas como hijo de perdición en el Evangelio de Mateo, en la oración sacerdotal. Judas, mi Señor Jesús se refiere a Judas como hijo de perdición y como diablo. Yo no los escogí a ustedes, pero uno de ustedes es diablo. Entonces Judas, la verdad de Judas, y la verdad que muchos no saben, es que Judas nunca fue un hijo de Dios. Judas aparentó. Una cosa es lo que yo aparento y otra cosa es lo que soy. Y Judas creía ser algo, pero no era nada. No era nadie. ¿Me entiendes? Judas fue un infiltrado que nuestro Dios Padre permitió para que se cumpliera lo que estaba escrito, lo que tenía que pasar. Pero él nunca fue atraído por Dios Padre a mi Señor Jesús como si fueran como si fueran los dos apóstoles, los fueron llevados por el Padre hacia el Hijo para que el Hijo le diera vida eterna. En Judas no fue así. Judas no lo dice la Escritura, pero en mi opinión al respecto, Judas buscó a mi Señor Jesús para satisfacer su deseo. Tal vez Judas vio que mi Señor Jesús iba a ser algo importante. Tal vez Judas pensó que Jesús iba a derrocar al imperio romano en ese tiempo. Tal vez Judas pensó que con Cristo, bueno, él iba a tener un lugar de importancia. ¿Me entienden? Por fines carnales, tal vez Judas se acercó a Jesús. Como les digo, la palabra no lo dice, ¿verdad? Pero es mi opinión al respecto de Judas. Mi opinión al respecto de Judas es que el Padre no lo entregó al Hijo para que el Hijo lo salvara, no. El Padre permitió que él entrara donde estaba el Hijo con sus apóstoles para que él hiciera lo que ya estaba destinado a hacer. En verdad, esa es mi opinión al respecto de Judas. Porque la palabra es clara. Todo el que el Padre me da viene a mí, al que viene a mí yo no le echo fuera. Y todos sabemos que Judas se perdió. Todos sabemos que Judas se perdió porque Cristo lo dijo: a ninguno de los que me diste perdí, sino al hijo de la perdición, para que se cumpliera lo que estaba escrito. Entonces todos sabemos que Judas se perdió
Y mi opinión al respecto es que nunca fue un hijo de Dios y por eso terminó como terminó. Porque él era un hijo de su padre el diablo. Era un hijo del diablo. Mi Señor Jesús lo llama hijo de perdición y lo llama diablo. A ninguno de los demás apóstoles él lo llamó de manera semejante. Amén. Entonces, bueno, esta ha sido la prédica de hoy. Espero que el Señor utilice esta prédica para animar a muchos. A veces, hermanos, creemos que tenemos que ser perfectos para que Dios nos llame. Y quiero dejar claro, y espero que le quede claro con esta prédica, que Dios no llama a gente perfecta. Primero y principal, porque no hay nadie perfecto. El único perfecto, el único bueno es Él, es Dios. Dios no llama a gente perfecta. Dios no llama a gente capaz. Dios no llama a ese tipo de gente. Dios llama a gente imperfecta y la capacita para que ande en sus propósitos, para que ande en sus caminos, para que predique el Evangelio. Así actúa nuestro Dios, porque no hay otra forma, hermano, porque nadie es perfecto, solamente Él. Nadie es perfecto, pero Él se glorifica hasta en nuestras imperfecciones, porque dice: basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Él lo demostró en los apóstoles, que cogió hombres débiles, hombres pecadores, hombres normales, comunes y corrientes. No eran hombres adinerados, acaudalados, muy sabios. No eran hombres que resaltaran en ningún área. Pero Él, en esa debilidad que ellos tenían, en esa carencia, Dios se glorificó, hermano. Dios al que llama capacita, hermano, para su obra. Dios al que llama lo prepara, como hizo con ellos, ¿verdad? Ellos andaban con Él y Él les dio autoridad para sanar enfermedades, como Él lo hacía, para echar fuera demonios, como Él lo hacía. Dios al que llama capacita. Dios no necesita que tú seas perfecto para obrar poderosamente en ti y hacer su voluntad en ti. Amén. Entonces, bueno, hermano, no esperemos ser perfectos para venir a Cristo. Pidámosle a Dios, así como estamos, en la condición que estemos, pidámosle a Dios: Dios, guíame a tu amado Hijo Jesús y dame vida eterna a través de Él. Y yo les prometo, hermanos, que esa oración será contestada, hermanos y amigos, por Dios, y Dios lo traerá a su Hijo por medio de cuerdas de amor, y por pura gracia, por fe en el Hijo, le dará el don de la vida eterna. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén. Que el Señor, mi Dios, el Dios de Israel, los bendiga y los guarde. Que el Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Gloria a Dios.